Hola, ¿qué tal? En este vídeo intentaré ser muy breve es que espero que no pase de 10 minutos, eh, para explicar la primera parte de lo que viene siendo la programación gráfica con Swing. Digamos, vamos a ver Swing porque viene con el API de Java para no liarnos, pero bueno, como sabéis existen más otras bibliotecas gráficas que podemos usar en Java, como JavaFX, etcétera. Pero las técnicas son las mismas, el proceso de eventos, con los conceptos de layouts y todo lo demás. Entonces, a ese respecto, lo único que había que hacer es utilizar otras clases que tienen otros nombres y otros layouts que tienen otros comportamientos, pero la técnica es la misma. Entonces, eh, para enfocar a mucha gente y centrarlo en lo que es la programación gráfica, obviamente lo primero sería crear una aplicación gráfica, pues tiene la parte de la vista que serían las ventanas. Entonces el primer componente principal es la ventana. Aparte, hasta ahora, durante el curso hemos visto la parte del modelo, la lógica del negocio, es decir, diseñar una estructura de clases bien programada que nosotros después podemos incorporar, pues bien en una aplicación gráfica o en vuestro caso pues en una aplicación web. Y después utilizar pues la vista que sea pues una página web, una aplicación gráfica para un entorno de ventanas o una aplicación para un móvil. Eso sería el modelo. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en la vista, la parte de la vista, eh, para, un, para un computador. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. New Project. Vamos a crear un proyecto Maven. Como es la primera vez que lo hago, aparece en gris, va a tardar un poquito, entonces voy a pausar la grabación. Bueno, ya me ha descargado las dependencias para poder crear proyectos Maven, entonces voy a hacer una aplicación de ejemplo muy rápida, es muy sencilla, pero es para centrar a todo el mundo, pues que vea un poco cómo se haría, cuál sería la forma correcta de hacerlo. Entonces lo voy a llamar app ventanas, ¿vale? Va a ser una aplicación de ventanas, le voy a llamar aquí, pues, en vez de My Company, pues, ahí está, app ventanas y ya está. Bien, esperemos que cree el proyecto. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro proyecto Maven. Digo que con Maven es muy cómodo añadir dependencias, por ejemplo, si queremos añadir JavaFX o otras bibliotecas, etc. Pero bueno, vamos aquí. Entonces, de momento, en el código fuente no tenemos nada. Bueno, pues vamos a crear un main, simplemente aquí sí lo vamos a hacer, para poder ejecutar y hacer pruebas, ¿vale? Main, o sea, una aplicación. Esto le vamos a llamar, sería lo correcto, app ventana. Voy a llamar igual que el proyecto. ¿Vale? Va a ser el main que se va a ejecutar o se va a invocar cuando ejecute el proyecto. Ahí está. Bueno, nada, esto lo podemos configurar, no es mi cuenta, por eso aparece todo esto. Y aquí es donde voy a hacer las cosas. Bien. Obviamente nosotros podríamos crear aquí las ventanas, los botones y hacerlo todo, pero eso no sería programación de tal objeto, sería programación estructurada, en la que nosotros metemos aquí toda la información, pero no hay ni encapsulación, encapsulación, ni reutilización de código, ni nada de eso. Entonces, a eso vamos. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser nuestra ventana, diseñar nuestras clases, igual que hacíamos con otros tipos de datos. Diseñar nuestras clases para nuestra aplicación. Voy a hacer una aplicación muy sencilla con una ventana. Va a ser una ventana y una etiqueta, ¿vale? Que sería el componente, pues que ponga un hola mundo. Entonces, lo primero, el NetBeans permite o tiene esto, que es ventanas, crear ventanas, ¿vale? Voy a hacerlo solo para que veáis un poquito cómo sería, pero no es como quiero que se haga. Lo voy a dejar así porque total ni me interesa, solo es para que veáis. Este asistente de ventanas, debajo tenemos el código fuente, entonces como veis crea una ventana que le da de JFrame y nosotros, aquí hay parte que yo no puedo editar y lo hace por mí, genera el código por mí automáticamente, ¿vale? Entonces si yo me voy a parte de diseño, podría añadir un panel,
¿vale? Redimensionar el panel, poner aquí un botón, etcétera, etcétera. Cambiar las propiedades de gestionar eventos, cambiar las propiedades como el texto, etcétera, etcétera. Bueno, pero si lo hacemos así, acabamos por no entender ni saber nada. Esto lo hace cualquier persona, ¿vale? Que aprenda. Se trata de que entendamos cómo hacerlo a mano, ¿vale? Cómo hacer una ventana, cómo definir un constructor. Aquí invocamos una función que inicializa todos los componentes, los pone con medio de un layout, crea un panel, crea un botón, ¿veis? Le mete una propiedad botón panel, etcétera, etcétera. Obviamente no es lo que yo quiero que se haga. Entonces, delete o borrar. Ok. Entonces lo que voy a hacer es, mi aplicación voy a crear una ventana. Entonces cualquier ventana, como una clase normal, lo voy a hacer así, le voy a llamar ventana. ¡Qué sorpresa! Vale, esta va a ser mi ventana. Bien. Entonces las ventanas en Swing heredan pulsando Alt, y esto lo pongo en mayúsculo, lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis. Bueno, entonces esta es una ventana, es una clase que no tiene nada. Obviamente si hago aquí un new ventana no va a pasar absolutamente nada. O sea, si yo pongo new ventana, me va a crear el objeto, pero se va a salir del programa, obviamente, porque existe este constructor por defecto. Le doy aquí, ejecuta, pero no pasa nada. Bueno, pues ahora vamos a diseñar nuestra ventana. Si nosotros tuviésemos la pericia y supiésemos hacerlo, podríamos diseñarla todo de cero, pero por suerte tenemos una biblioteca. ¿Veis? Bueno, eso va a tardar. Por suerte tenemos una biblioteca de Java, de Swing, Java Swing. Voy a buscar aquí, solo un segundo, el API, para que enseñaros, para que veáis. Por suerte tenemos en Java Swing, ahí está, ¿vale? Pues una serie de componentes que vamos a utilizar en nuestras aplicaciones. Bueno, y vemos aquí la clase ventana. Esta sería un marco principal, una ventana. Si voy a hacer una aplicación gráfica, lo primero sería crear una ventana. Una ventana que hereda de Java WT, está en JavaSX Swing, hereda de Windows, entonces tiene todos los métodos que están aquí definidos, todos los métodos que están definidos, así hasta Object. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer una ventana, voy a personalizar una ventana que además de heredar de JFrame, tenga una etiqueta. Entonces allá vamos. Pues lo que hago es simplemente esto, extends JFrame. Obviamente la primera vez me va a dar un error porque JFrame no está en mi paquete. Entonces tengo que importar JavaFrame, ¿vale? Entonces ya está. Ahora, si ejecutase la aplicación de antes, vale, me crea la ventana, pero no la muestra, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento por defecto de no mostrarla, ¿vale? Pero ya tengo mi ventana creada. Entonces, ¿cuál sería el paso para crear nuestras ventanas personalizadas? No tiene por qué ser una. Primero, heredar de JFrame. Entonces, ¿existe algún constructor? Sí, existe el constructor por defecto. Aquí, que no estoy poniendo ninguno, y el constructor por defecto llama al constructor por defecto de JFrame, que a su vez llama al constructor por defecto, al constructor de arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me va a crear mi ventana. Pero yo la voy a personalizar. Entonces lo primero que voy a hacer es definir un constructor. Y le voy a coger que recoja el título. Bien. Vale. Aquí entramos. Entonces sería primero la ventana de... ¿Y cómo le pongo el título a mi ventana? Pues ya invocando al método que pone el título en JFrame, o simplemente llamando al constructor de JFrame que recoge el título. Os lo voy a mostrar después. Entonces coge título, ahí está. Lo último que vamos a hacer siempre, y ya lo voy a hacer ahora, sería set visible, hacer la ventana visible. Vale, y os preguntaréis, ¿dónde está este método? Pues este método está en JFrame, y si no está en JFrame, está en su padre, etc. Pero es un método público al que tengo acceso, es público, ¿vale? Por eso puedo usarlo.
Entonces puedo usar los métodos que yo tenga aquí definidos y los que herede, como el cual, desde Object hasta abajo, de toda la jerarquía. Bueno, entonces, ahora, aquí me da un error, como podéis comprobar. ¿Por qué? Porque ya ha dejado de existir el constructor de efecto, he definido uno que tiene título. Entonces le voy a poner aquí ventana. Vale, entonces vamos a ver. Voy a ampliarlo un poquito, porque total aquí no tiene nada. Pues aquí me dice que no he creado ninguna instancia, o sea, no tengo ninguna variable que haga referencia a esto, pero bueno, es un warning, no está en rojo, está en amarillo. Bien, entonces ejecuto y aquí está mi ventana, que tiene el título y no tiene nada, es un JFrame. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, a esto me refiero cuando digo que hay que hacerlas así. Vale, ¿y cuál es el comportamiento por defecto? Por defecto, como no le he dado nada, el comportamiento por defecto va a ser que tenga el JFrame por defecto. Que curiosamente al darle la X, lo que hace es ocultarla, pero no cerrar el programa, como podéis comprobar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, ya hemos puesto un título, ¿vale? Entonces lo primero sería poner un título, que puede ser así o puede ser con el método setTitle. ¿Veis ahora la importancia del método set? Porque yo ahora identifico muy fácil setTitle y ahora le puedo poner aquí el título, ¿vale? Podría hacerlo así, llamando al constructor de arriba, o hacerlo así, pero obviamente este método no tiene mucho sentido aquí por ese motivo. Bien, sigamos. Vale, ya lo hemos hecho visible. ¿Qué sería lo siguiente? Pues ponerle una operación por defecto. Es decir, la operación JFrame tiene un método que se llama setDefaultCloseOperation. Es decir, ¿cuál va a ser la operación por defecto cuando yo le dé al botón de la X? Y eso se hace así, setDefaultCloseOperation. Como veis, recoge un entero. Vale, ¿y qué entero le paso? 0, 1, 2. Podría hacer pruebas. Pero por suerte hay unas constantes definidas en JFrame. Los voy a invocar así para que lo veáis. Que, ¿veis? Pues por ejemplo, salir. Hay 4 posibilidades. Disposition Close lo que hace es liberarla de memoria, no hacer nada, salir. ¿Vale? Y vamos a dejarlo así de momento, ¿vale? No liaros. Y ocultar. Sería ocultar, salir, no hacer nada y liberar de memoria. Entonces lo que voy a hacer es darle exit on close. Es decir, veis lo que estoy haciendo. Primero, ponerle un título. Segundo, decirle la operación por defecto. Último, hacerlo visible. Vamos a ver cómo cambia en cada ejecución. ¿Vale? Ejecuto. Perdón, estaba pensando en otras cosas. Bueno, ahí está. Aquí tengo mi ventana. Y ahora le doy a la X. Y ahora sí me va a cerrar el programa. ¿Veis? Exit on close. He cambiado la operación por defecto que tenía, que era de ocultarla, para decir, ¿qué pasa? Que si lo oculto y no hay más, pues se va a salir. O disclose. Bueno, entonces, ahora sigamos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues no sería el siguiente, pero lo voy a poner aquí. Sería, por ejemplo, darle un tamaño. Pues el tamaño se puede hacer de varias maneras. Voy a poner al principio la mala, que sería no la set size. Set size, como ves, todos métodos set, cambiar las propiedades de la ventana. Y ves que existen dos, uno recoge un objeto de dimensión, podría usarlo, o el alto y ancho. Pues voy a coger este. Y le voy a poner 200 por 200. Vale. Existen dos métodos más interesantes que serían pack, que empaqueta para que ocupe el espacio mínimo y coja el tamaño preferido para cada componente, sería lo recomendable. O setBounds, bueno, lo voy a poner aquí para que lo veáis, aquí, setBounds, que me recoja las coordenadas de la ventana, ancho y alto. ¿Vale?
voy a usar en este caso para ver, por ejemplo, lo voy a poner en la posición 300-300 de mi ventana y lo sigo conservando, voy a ponerle 400 por 200, ¿vale? Y voy a quitar, esto lo voy a comentar, entonces me lo voy a poner. Yo esta y esta no lo recomiendo, salvo que lo tengamos clarísimo, menos esta, porque y no sabemos la resolución que va a tener la persona que utilice esta ventana, ¿vale? Vamos a ver después las alternativas. Ahí está, me la pone en la situación 300-300, de ancho 400 y altura 200 píxeles. Ok, cierro, sit on close. Bueno, pues lo primero sería añadir componentes. Bueno, voy a añadir, hoy no voy a hablar de layouts, que lo vamos a ver en la siguiente porque tiene mucho chido. Entonces, ¿qué componentes tenemos? Todos en Swing, todos empiezan por J, entonces vamos a tener JLabel, que sería una etiqueta, JButton, etc. Voy a poner una etiqueta, ¿vale? Solo por comodidad, JLabel. JLabel es una etiqueta que tiene un constructor, ¿veis? JLabel de Swing, ¿qué pasa? Que igual que antes me va a decir importa JLabel. Voy a hacer una cosa ya por comodidad, importo todo el paquete y ya no estoy aquí JLabel, vale. Entonces vemos que tiene uno que recoge un icono, o sea, puedo utilizar como etiqueta un icono, un texto, un icono y el alineamiento, etcétera. Voy a utilizar el de texto simplemente. Y voy a poner hola mundo. No. Hola mundo en galego. Vale. Punto y coma, ya tengo mi etiqueta. Obviamente mi etiqueta, esta etiqueta forma parte de mi ventana. Mi ventana es un JFrame con algo más. Entre esas cosas esta etiqueta. La pregunta es, vale, ¿y qué la pongo? ¿La pongo aquí o la pongo como propiedad? No hay ninguna regla al respecto, pero normalmente yo recomendaría que los componentes con los que yo voy a interactuar los ponga siempre como propiedad porque voy a tener que hacer referencia a ellos. No me va a ocupar más memoria por ponerlo aquí o por ponerlo en el constructor solo. ¿Por qué? Porque la etiqueta se va a crear, el objeto va a ser creado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si lo pongo aquí, la etiqueta, voy a poder hacer referencia a ella desde cualquier método directamente. Si no, tendría que encontrarla y cambiar su valor. Bueno, voy a poner. Bueno, pues ¿cómo se añaden componentes? Con el método add. Vale, el método add. Bueno, antes había que coger el panel contenedor del JFrame, no, pero ahora se añade directamente. Entonces pongo etiqueta, la añado ahí. Entonces voy a tener una etiqueta en mi ventana. Después vamos a ver cómo se sitúan los componentes, que serían los layout managers. ¿Vale? Ahora ejecuto, run file. Ahí está. Hola mundo, me aparece aquí. Bien. No me aparece de una manera bonita, ¿vale? Entonces, lo mejor, en este caso, me voy a adelantar, border, layout. Lo que estoy diciendo es que la etiqueta me la añade al centro de mi ventana, ¿vale? Bueno, el alineamiento es otra cosa, ¿vale? O podría añadirle que es por defecto lo que va a hacer. Page start. Vale, en este caso me lo va a añadir la etiqueta a la parte superior. Vamos a ver el comportamiento. Pero no voy a hablar ahora. Pues en la parte superior, en la parte central, en la parte inferior, podría hacer en el este o inicio de línea perdón, en el oeste o inicio de línea o en el este fin de línea. Bueno, pero de momento nos quedamos con esto. Simplemente heredamos de JFrame, que decimos un constructor. Normalmente le pasaremos el título y le decimos la operación por defecto. Creamos los componentes y los añadimos. Esta parte, que es la más compleja ahora, no la voy a explicar. ¿Qué tipos de layout? Lo voy a hacer en otro vídeo para que no se largue demasiado. Bueno, entonces, como decía, setBounds me pone, le digo, coordenadas alto y ancho.
set size, eso. Pero vamos a hacer lo que yo recomiendo, que sería pack. Pack lo que me hace es me empaqueta mi ventanita. Voy a formatar esto un poco para que lo ponga bonito. Me empaqueta mi ventana para que ocupe el tamaño predefinido para cada componente. ¿Ves? Ahí está, el tamaño predefinido para cada componente. Me lo pone en la esquina aquí. Es lo recomendable. ¿Por qué? Porque va a ocupar el espacio mínimo que requiere cada componente o el que viene siendo el tamaño predefinido. Entonces yo así, y así reubica exactamente todos los componentes el tamaño determinado, dependiendo de la configuración, resolución que tenga la pantalla. Y para acabar, solo voy a hacer un último comentario, ¿vale? ¿Y cómo centro entonces la ventana la ventana dentro de mi pantalla? Pues sería con set location relative to. Esto lo que hace es lo localiza, le puedo poner una localización concreta, pero al ponerlo en relación a algo, si aquí le pongo null, lo que va a hacer es centrarme en la pantalla con respecto a nada. Si set location lo que va a hacer es ponerme en una situación, en un lugar de la ventana, pero aquí al ponerle null lo que va a hacerme es centrarme en la ventana. Y vamos a ver esto. Pues me la centra en mi pantalla, una etiqueta. Bueno, voy a hacer otro pequeño cambio. Voy, en vez de poner una etiqueta, voy a poner JButton. JButton sería un botón. Le estoy dando a control C 2 veces. O sea, vale, ahí está. Y voy a hacer, vamos a ver el comportamiento cómo cambia. ¿Veis? Sería el botón, pero veis que el botón me ocupa toda. Lo puse en el norte. Voy a ponerlo en el centro, que sería no poner nada, ¿vale? Ahí está. El botón, vemos un botón que pone hola mundo. Ok, ahí está. Y ya para terminar, ya digo, no quiero extenderme mucho, esto sería la primera parte, cómo crear una ventana. Aquí pondría todos mis componentes, pues si quiero más componentes, y no solo componentes visuales, puedo poner aquí un reloj, puedo crear aquí pues una clase alumno, o sea, poner aquí una referencia a una clase que no tiene pues un dibujo, etcétera. Y después en la ventana lo que hago es dibujarlo. Bueno, volviendo aquí, voy a cerrar esto, solo un detalle. ¿Qué es la decoración? Bueno, en mi aplicación creo una ventana. Podría crear, aquí entramos ya reutilización, ¿veis? Al programa orientado a objetos puedo crear ventana 1, que son dos objetos del mismo tipo, de tipo ventana. Si yo metiese aquí todo no habría opción de reutilizarlo. ¿Ves? Está ventana 2 y debajo ventana 1. ¿Qué pasa? Veréis ahora que al darle aquí sale del programa. ¿Vale? Y me cierro las dos ventanas. Y ya por último es cómo decoramos las ventanas. Existe, bueno, este ya es un truco rapidísimo. JFrame tiene un método estático, veis que lo invoco ahí, que me permite decirle que me lo decore con el look and feel que tenga predeterminado, que no me lo decore como en el sistema operativo. Entonces voy aquí, le doy a Run. ¿Veis cómo ha cambiado la decoración? ¿Ves? Digamos que yo en Swing puedo cambiar la decoración de los componentes de este modo. Bueno, pues espero que algo, he intentado no cargar mucho el vídeo, simplemente espero haberme aclarado y que se entienda que lo que hay que hacer es eso. Realmente cuando yo hago un JFrame hace eso, no hace mucho más. La única chicha sería de esto, la complicación de esto es cómo sitúo los elementos, que serían los layout managers, que se encargan de situar los componentes, qué tipos de layout managers tenemos y cómo gestionamos eventos, que serían los listeners.
¿vale? Que serían objetos que se tratan de escuchar eventos. Pero yo cuando hago esto me hace exactamente lo que yo estoy diciendo. Ahora ya vamos al código y ya entendemos un poquito más. Tenemos un JFrame que le da JFrame, mira, ni siquiera utiliza el constructor de la clase padre, crea un método privado más inteligente para evitar efectos colaterales y lo que hace aquí en el método privado, pues inicializa los componentes. Aquí no hace nada, simplemente crea un layout y empaqueta, ¿vale? Yo aquí no puedo editarlo, pero bueno, ya vemos por dónde van los tiros cuando lo hago así. Bueno, pues gracias y mucha suerte. Chao.